Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta ocasión, tenemos la oportunidad de continuar hablando sobre la Biblia. Si te interesa, tenemos dentro del canal una lista de reproducción con todos los videos que hemos desarrollado sobre este concepto. Hoy conversaremos en específico de la Torre de Babel. Para muchos es un símbolo del desafío humano, según lo que dicen las escrituras, y nos hace preguntarnos si fue un intento real de alcanzar los cielos o hay más dentro de esta narrativa de lo que parece a simple vista. Eso abordaremos en esta oportunidad. Lo primero que tenemos que tener presente y que resulta esencial para la historia es que la Torre de Babel, como relato, se describe en el libro del Génesis y a lo largo de los años ha fascinado a los teólogos, historiadores y los literatos, porque desde una perspectiva muy amplia da inicio a múltiples conceptos que perduran hasta nuestros días. La humanidad, en aquella época, según se plasma, intentó construir una torre que llegara al cielo. Y Dios, antes de esto, había dado las indicaciones de que el ser humano se debía esparcir por toda la tierra en aquellos tiempos. Sin embargo, cuando vemos que se plantea la realización de este proyecto, se convierte en un desafío directo al mandamiento de Dios. Pero, ¿qué motivó a los constructores de esta torre y cuál fue la respuesta divina? Conocemos, y lo hemos abordado en otros videos, el tema de la ambición. Ese deseo humano de alcanzar las alturas y la grandeza ha sido una parte integral de nuestra historia y ha permitido a lo largo del tiempo el desarrollo de la humanidad, pero también muchas tragedias. Por lo que es necesario preguntarnos si la Torre de Babel, como se narra, es la propuesta de un proyecto arquitectónico desmesurado o significa algo más profundo. Es decir, ese deseo de la humanidad a través de la ambición que lo lleva a buscar la divinidad, a desafiar los límites impuestos por aquel ser todopoderoso e incluso convertirse en él o buscar acercarse a él. La Biblia relata que la construcción de la Torre de Babel fue un acto de desafío directo a Dios, pero como personas y lectores, ¿cómo interpretamos esto? ¿Fue intencional ese desafío contra Dios o resulta ser una expresión de la creencia en la autosuficiencia humana? Porque dependiendo de quién usted escuche y qué lea, algunos plantean que en la Torre de Babel se buscaba un sistema donde aquellos que fueron enviados por Dios para mandar se mantuvieran en una sociedad de clases divididas, es decir, que los favorecidos estuvieran en la parte más alta
y los trabajadores en las clases bajas. Algunos lo llevan por el lado de que es una especie de propuesta de un capitalismo temprano. Otros piensan que sería una tiranía o una especie de monarquía o de dictadura, pero son interpretaciones más desde el aspecto gubernamental y político, lógicamente. Sin embargo, no solamente lo importante en aquel momento fue la torre en sí o el proyecto de llevarla a cabo, sino también que se habla de que existía una única lengua, es decir, todos los seres humanos nos comunicábamos bajo un solo lenguaje y podíamos comprendernos de manera tal que muchas cosas podrían lograrse, ya que no habría necesidad, como hoy en día, de traductores y todos utilizaríamos el mismo lenguaje para llevar adelante nuestras proezas. Sin embargo, la reacción de Dios ante este desafío humano es intrigante, porque en la narrativa bíblica Dios decidió confundir las lenguas de los constructores, llevándolos a la dispersión por todo el mundo. Y uno, como persona que se acerca a la lectura, se preguntará, ¿por qué esta medida tan drástica? ¿Es que acaso este castigo es simplemente eso o hay algo más? Pero el aprendizaje, más que nada en este relato, es hacia la moral, porque la Torre de Babel no es solamente un relato bíblico, sino también busca ser un símbolo de múltiples capas de significados. Por un lado, esa dispersión de las lenguas por parte de Dios, lo que busca es devolver al ser humano a esa humildad y que comprenda que hay un ser por encima de ellos que no pueden desafiar. Ya veníamos, lógicamente, viendo desde antes los temas de Adán y Eva, Caín y Abel, todo lo que vemos en las escrituras de Dios con Noé, el arca, la maldad. Es decir, hay tantos temas que si dejaba pasar esto, la humanidad se creería en aquel momento con el poder suficiente para destronar a Dios, y al final del día es un relato que parece más que nada llamar al ser humano a ser humilde y no buscar traspasar sus propios límites, ya que fue creado bajo ciertos conceptos o lineamientos. A modo de reflexión, siempre que hacemos un viaje a través de la historia y la literatura, observamos tantas cosas e incluso nos topamos con estos misterios. La Torre de Babel es una historia que se centra en la ambición humana, no solamente como una mera construcción física, sino como un desafío hacia lo divino. Esta narrativa, sin importar el tiempo en el que nos encontremos, continuará creando preguntas y reflexiones. ¿Fue realmente la Torre de Babel un desafío a Dios? ¿O hay algo más en esta historia? Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para que otros conozcan un poco más de los relatos de la Biblia. Te espero la próxima.